Bien, estamos de regreso aquí en La Noticia al Día, en La Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Vez Cable y 203 en la señal de Cable Go. Al inicio del programa hablábamos un poco sobre esta crisis, este conflicto en el Medio Oriente. Y bueno, para hablar un poco más del tema y más profundamente, tenemos una entrevista vía Zoom con el ex canciller Luis González Posada. Señor González Posada, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, mucho gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Bien, bien, gracias por conectarse. ¿Cuál es su análisis sobre esta situación que se vive en el Medio Oriente una vez más, y ahora en un conflicto en Irán? Mire, yo estuve en Argentina en una fecha muy cercana al 18 de octubre de 1994. Señalo esa fecha porque ahí ocurrió un hecho catastrófico. Irán, a través de uno de sus brazos ejecutores, que es Hezbollah, colocó un coche bomba con nafta y explosivos en la puerta, en el frontis de la llamada Asociación Mutualista Israelí-Argentina, AMIA. Como consecuencia de eso, murieron 85 personas, 300 quedaron heridos, muchos despedazados. Pero ese fue un acto posterior a lo ocurrido 2 años antes, cuando atacaron, también con explosivos, la embajada de Israel en Buenos Aires, matando 20, 30 personas. Entonces yo me preguntaba por qué los ataques se concentraron en Argentina. Y la razón es muy simple. Argentina es el país que tiene mayor número de judíos en toda América Latina. Pero cuando vi estos hechos espeluznantes, comprendí el enorme poder que tiene el terrorismo, que es dirigido y financiado sin ninguna duda por Irán. Nosotros hemos tenido muchos sucesos graves que han sucedido en el mundo, ¿no? Yo me acuerdo que uno de los hechos más terribles fue cuando atacaron el año 83, creo, el cuartel general de los marines norteamericanos en el Líbano, y mataron a 241 soldados y 81 paracaidistas. Volaron todo el sistema. Y como esos actos ha habido muchos, ataques a buques, a propiedades, amenaza de muerte, porque el Estado terrorista tiene que avanzar causando miedo, terror a la población, que les teman, y si les teman retroceden y ellos avanzan, ¿no? Claro. Entonces, decirte esto que es importante porque tengo muy claro que Irán es un Estado terrorista. Además, en el poder hace 40 años, en la época de Ayatollah Khomeini, y que gobiernan con mano de acero. En diciembre del año pasado, o sea, hace muy pocas semanas, hubieron grandes manifestaciones pidiendo libertad y mejores condiciones de vida. Según todos los reportes internacionales que usted puede ver, salió la llamada Guardia Republicana, los soldados, y mataron 25.000 personas. Y sabe Dios cuántas están heridas en la cárcel, etc. Entonces estamos enfrentándonos a un tema que es grave. Pero déjeme decirle algo más. Lamentablemente, este gobierno iraní cuenta con el apoyo de otras dictaduras mundiales. China, Corea del Norte, Rusia son su soporte político, y eso los latinoamericanos debemos tenerlo muy presente, porque a veces nos ensoñamos con las inversiones chinas sin considerar y sin ver que debajo del agua hay una asociación de grupos extremistas que ellos Claro. Ahora, ¿cree que este panorama que ha empezado en Irán con estos bombardeos de los que ha sido blanco va a crecer? Me refiero a, y digo esto por este apoyo que usted menciona que tiene de algunos países, o el conflicto, o en el tema del conflicto no se van a meter. Mire, es el conflicto más grave.
en el Oriente Medio, ¿no? Porque lo que ha hecho Irán es atacar otros países árabes, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, fue la inmediata reacción, ¿no? Los ha atacado, ha bombardeado edificios, porque ese es su estilo, infundir temor, miedo. Entonces, ha atacado y en consecuencia ha expandido el problema de todo el Oriente Medio. Esta es la realidad. Todo esto evidentemente dentro de la más absoluta concepción que yo tengo de la debilidad de las Naciones Unidas para poner freno a estos hechos pavorosos, y que para eso fueron constituidos en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, con su carga de 50 millones de muertos. Bueno, las Naciones Unidas es un membrete, un papel mojado en tinta, no hace absolutamente nada. Y le pongo un ejemplo. Ya no tiene el peso de antes, ¿no? Sí, cercanito nomás. Rusia ha invadido Ucrania hace más de 4 años. Lo hemos visto por las imágenes televisivas, cómo misiles rusos destruían edificios de vivienda, colegios, hospitales, reservorios de agua, causando pérdidas calculadas por el Banco Mundial en 550.000 millones de dólares y una cantidad no precisada de muertas y heridas. ¿Qué ha hecho Naciones Unidas? Nada. ¿Y sabe por qué? Porque hay entre los 5 miembros del Consejo de Seguridad que son permanentes y tienen derecho de veto, se encuentran Rusia y China. Ahí están. Es decir, los dos países coaligados en esta dinámica de terror que se está expandiendo por todo el mundo, porque ahora toca el turno a Irán y sabe Dios que a otros países les tocará. Claro. Mire, yo quiero precisarle algo que es importante, ¿no? 2 hechos. Primero, ayer escuchaba al presidente de Ucrania, Zelensky, que recordaba que Irán vendió a Rusia por $3.000 millones misiles de largo alcance, Shapik, ¿no? que se han utilizado para lanzar 51.000 ataques contra su país. 51.000 ataques rusos contra su país. Pero, ¿qué dicen las Naciones Unidas? Nada. Miran debajo de la alfombra, van los embajadores a los cócteles, nadie levanta la voz, inclusive el Perú, que debió levantarla. Pero un agregado adicional, ¿no? Y el agregado adicional es que Irak no solamente es un país muy extenso, Irán, perdón, de 1.750.000 kilómetros cuadrados, mucho más grande que el Perú, sino que por Irán es la tercera potencia mundial en petróleo. Reservas petroleras inmensas y adicionalmente controla el estrecho de Hormuz, por donde pasa o fluye el 20 o el 25% del petróleo mundial. Entonces tiene importancia Irán estratégica y de toda naturaleza, que evidentemente van a ser impactadas con este ataque norteamericano, que es ilegal, porque el señor Trump no ha pedido siquiera permiso a su Congreso y por supuesto ni siquiera se le ha ocurrido pedir autorización de las Naciones Unidas. Entonces estamos en un mundo de desorden, donde prima la ley del más fuerte, de quien golpea primero y más rotundamente. Y ahora, siempre existe el temor de que este conflicto escale. ¿Por qué? Porque siempre se señala que Irán posee armas nucleares. ¿Usted cree que es válido este temor de que en algún momento Irán los pueda usar? ¿Las tiene o no? Mire, Estados Unidos ha planteado siempre 2 requisitos, 2 exigencias de Irán. Primero, que destruya el uranio enriquecido al 60%, que es la base para confeccionar estos artefactos, y que destruya todo tipo de construcción que tenga ese objetivo. Yo no sé si lo han hecho o no lo han hecho. Entiendo que el tema está bajo supervisión de Naciones Unidas, pero ese es uno de los puntos fundamentales. Nadie sabe si tienen escondida alguna bomba atómica, no la tienen, o que pueden o no utilizarla, porque es gente que
que por su nomenclatura psicológica lo puede hacer. A mí no me extrañaría, por ejemplo, que un grupo de terroristas ataquen puntos estratégicos de los Estados Unidos, en Washington, en Nueva York o en cualquier otra ciudad, como una represalia a lo que ha hecho el presidente norteamericano. Claro. Entonces se abre todo tipo de especulaciones en este gravísimo problema del Oriente Medio. Claro. Señor González Poza, la última entrevista porque el tiempo, la última pregunta porque el tiempo queda corto. ¿Hay forma, cree usted, usted es un diplomático de carrera, hay forma de que en algún momento esta zona del planeta, del Medio Oriente, pueda vivir en paz? Pareciera que no, ¿no? Mire, yo recuerdo mucho, he leído todos los textos que he podido leer, que cuando las Naciones Unidas acordaron dividir Palestina, que en ese momento estaba bajo encargatura de Gran Bretaña en dos partes, una para Israel y otra para Palestina, en vez de generar esto un proceso de acercamiento y de paz de dos estados, dio inicio a una guerra que no ha terminado. Al día siguiente, recuerda usted, tropas de varios países árabes atacaron Israel con las consecuencias que nosotros sabemos. Entonces desde ahí se mantiene latente el problema, hay destrucción, hay miedo, un gasto enorme en armamento que muy bien podría ser aplicado a combatir la pobreza o a programas de educación o salud pública. Exacto, ¿no? Y pareciera que no hay el interés de hacerlo. Bueno, vamos a esperar y ver cómo se mueve este panorama, porque ya Trump ha señalado que son semanas de conflicto, aproximadamente 4 señaló, y bueno, no descarta también una gran ola de ataques en Irán. Bueno, ha sido un gusto conversar con usted, bueno, y esperamos tenerlo pronto también para seguir analizando esta situación por la que atraviesa esta parte del planeta. Que tenga buen día, muchas gracias. Estuvo con nosotros el ex canciller Luis González Posada, quien hacía un análisis de lo que se vive en el Medio Oriente, ¿no? Él señala que Irán es un estado terrorista, pero por otro lado también cuestiona la forma en la que se intervino de parte de Estados Unidos, porque Trump nunca solicitó esta autorización a su parlamento para un bombardeo de Irán, ¿no? Y también hace un serio cuestionamiento a la ONU, ¿no? No participa y parece silente ante este tipo de situaciones que no dejan vivir en paz